vamos a meternos de lleno con el evento que hubo en el Movistar en esta semana. Bueno, seguramente escucharon porque algo trascendió por ahí y dijimos, vamos a poner la lupa. ¿Qué pasó? Porque aparte cada vez que hablan de nuestros pibis, muchas veces no son nuestros pibis los que tienen la oportunidad de tener el protagonismo de explicar un poco qué fue lo que estuvo sucediendo. Esta semana la noticia que trascendió fue que en un evento en Movistar Arena con 12.000 estudiantes secundarios, los pibes abuchearon al CEO y fundador de Cocos, Ariel Sbar, que no lo dejaron prácticamente ni hablar y que después, bueno, justamente él dijo, no, che, yo quiero subir mi charla para quienes quieran escuchar, que incluso se generó ahí una cuestión de que intentó frenar la secuencia de que muchos pibes le estaban silbando y empezó a ser, bueno, competir los que aplaudían con los que silbaban y finalmente ganaron los que silbaban. Muy mala dinámica pedagógica, pero no estamos hablando de un docente, sino un CEO de una fundación que lo pusieron en un escenario frente a 12.000 pibes y claramente no se vio venir esta secuencia y probablemente fue una situación bastante que lo superó en un poco. Vamos a dar contexto. Este evento es el Endeavor Sub-20, ¿sí? Al que justamente estos 12.000 estudiantes secundarios de la ciudad fueron y asistieron como parte de la formación de las ACAP, que son las pasantías laborales, este programa de vinculación con el futuro que lleva adelante el Ministerio de Educación porteño. Es decir, que la asistencia era obligatoria en la mayoría de los colegios secundarios. Ahora estamos viendo y analizando, bueno, cómo se transmitió esa información, si efectivamente era obligatoria o se transmitió que así era. Organizada por Endeavor, un convenio con el gobierno de la ciudad. ¿Qué es Endeavor? No sé si lo tienen en el radar. Es una fundación global que básicamente apoya emprendedores, nace en Argentina, tiene presencia igualmente en más de 30 países, en Argentina particularmente tiene 6 oficinas, está hoy presidida por el CEO de Globant, Martín Migoya, y está auspiciada y tiene parte de su board de ejecutivos, de su directorio, digamos, muchos empresarios que hoy son cercanos al gobierno y que era un poco lo que se salió a debatir de, bueno, cuál era el contenido, cuál era el marco pedagógico de este programa y si había en efecto una, entre comillas, bajada de línea. Algunos de los oradores que estuvieron, efectivamente estuvo Martín Migoya, CEO de Globant, estuvo también Alejandro Vázquez, que es cofundador y presidente de Tienda Nube, estuvo Juan Cerejido, que es el fundador y CEO de Ato, este emprendimiento que es una compañía para adultos mayores potenciada con inteligencia artificial. Estuvo Patricia Jensen, que es miembro de directorios y que crea contenido sobre el mundo del trabajo, es un poco influencer del mundo del trabajo. También estuvo María Julia Bersi, directora ejecutiva de Endeavor, y estuvo María Becerra, que principalmente era la gran zanahoria también para los pibis, de decir, bueno, me voy 7:30 de la mañana al Movistar Arena, porque va a estar María Becerra o porque va a estar alguna artista invitada, porque algunas escuelas no sabían efectivamente la lista de oradores, no conocían quiénes iban a escuchar, así que tampoco sabían la artista invitada, pero por ejemplo el año pasado había estado Nicky Nicole, entonces la expectativa era, bueno, potencialmente acá hay algo que me puede llamar. La cuestión es que este cántico que surge de Vendepatria se direccionó específicamente al CEO de Cocos y muchas veces y la mayoría de los medios que lo levantaron lo asociaron directamente con la causa Libra, porque justamente él apoyó la causa Libra en el primer momento que Javier Milei la publica en la red social X, en Twitter. Es una de las personas que es muy frenética del mundo de la inversión, porque no sé si conocen Cocos, pero es una billetera virtual, pero principalmente es una plataforma financiera de inversiones. Entonces, obviamente, con un frenesí bastante grande, estaba muy emocionado este CEO cuando Javier Milei publica un meme coin, ¿no? Como en el mundillo de las criptomonedas, iba a decir criptoestafa sin querer casi, un fallido, que el presidente de una nación estuviera publicando una meme coin le generó un frenesí. No sabemos si el móvil era realmente ese interés, porque es el mundo cual comparte, o si había algún otro motivo de algún acuerdo de darle publicidad. Eso es algo que no se sabe y que estará en manos de la justicia en esa gran causa Libra que va avanzando. Pero salimos a hablar con los pibes de diferentes escuelas de la ciudad para entender un poco cómo se dio esta secuencia, por qué le gritan Vendepatria al CEO de Cocos, qué sabían del CEO de Cocos antes, si sabían algo, que en la mayoría de los casos la realidad es que no, y cómo fue que se organizaron entre sí. Vamos a escuchar primero a Lucía del Normal 1, que nos cuenta que en realidad no tenían nada en contra de esta persona en particular, que de hecho no conocían la lista de oradores antes de ir, lo cual también habla del marco pedagógico del evento, sino que empezaron a hacer un carpetazo masivo por WhatsApp, todos los centros de estudiantes de escuelas públicas, mientras cuando les empezó a hacer ruido el evento, y se organizaron en vivo sobre qué hacer para manifestarse.
La realidad es que no teníamos nada en contra de el CEO de Cocos, o sea, sí, pero no era a él específicamente. Lo que nos empezó a pasar fue lo siguiente: nosotros de la nada estábamos en el Movistar Arena recibiendo charlas de gente que cada vez se ponían más raras, y ahí los colegios nos empezamos a escribir como, che, esto que está pasando, empezamos a investigar a estas personas, nos fijamos en la planilla los que ya habían hablado, el que estaba hablando y los que iban a hablar, empezamos a sacar carpetazos, nos empezamos a dar cuenta que todos cumplían con un mismo perfil, con un mismo lineamiento político, con la misma como esto, lineamiento en términos de financiero, y nada, y cuando quisimos hacer algo, el último que quedaba para hablar así importante era Ariel, entonces por eso decidimos en ese momento hacer la intervención, por eso él no llegó ni siquiera a hablar. Bien, bueno, ahí escuchamos justamente a Lucía del Normal. Lucía es un nombre muy popular en los pibis de esa edad porque justamente hablé con esa estudiante del colegio Claudia Falcone, también Lucía, y que nos complementa un poco cómo fue la vivencia desde otro lado completamente distinto del estadio, que también dándose cuenta ahí un poco de lo que venía sucediendo. Fue como impactante irnos dando cuenta que eran todos con el mismo, como la misma línea política, y que todos terminaban tirando algún comentario suelto, como entre muchas comillas, adoctrinándonos. Un par de compañeras empezaron a escribir en un grupo que tenemos, que estamos varios centros de estudiantes o compañeros de centros, y comentaron, tipo, che, ¿quiénes están acá en el Movistar? ¿Les parece esto que está pasando? Y como la desconformidad era bastante en general entre todos, dijimos, bueno, está bueno que manifestemos que no estamos cómodos en esta charla y que no nos parece lo que está sucediendo. Como que se dio la idea de cantar La patria no se vende, y eso también como que fue conversado, tipo, bueno, que no sea un mensaje agresivo contra Ariel. Bueno, justamente decían en la velocidad que permiten hoy la presencia de muchísimos celulares en este tipo de eventos, los pibes eligieron también incluso qué decir para que no sea en contra específicamente de esta persona, sino de todo el evento que ya venía acumulando. Ariel era uno de los últimos oradores y ya había algo que se venía acumulando que les venía haciendo ruido. Cuando yo indagaba un poco más y les preguntaba, bueno, ¿qué era lo que les parecía raro? Y la palabra que usaron era rari. Se sentían raris en el evento porque se sentían, primero que había un contenido muy grande de marketing. Si bien esto es parte de del programa de vinculación al futuro, la asistencia era obligatoria, era 7:30 de la mañana, que era algo que ya sabían de otros años y que a ninguno le copaba. Pensemos que muchos de estos pibes van en turno noche, pero no había habido un trabajo previo en las aulas. En la mayoría de los casos, por ahí los docentes que están a cargo de las ACAP por ahí no dan clases directamente con todos los cursos, no tenían la lista de oradores previa, entonces no habían tenido tampoco esa chance de decir, bueno, investigamos quiénes van a venir, a ver si me interpela, a ver si tiene que ver con mi orientación, porque muchos están más relacionados con justamente Endeavor. Es una plataforma de emprendedores. Presentaron 2 casos de gastronomía y el resto de los casos estaban muy relacionados al mundo tecnológico, fintech, desarrollos tecnológicos, que tiene sentido porque es la línea de Endeavor, pero por ejemplo había muchos pibes de orientación naturales que decían, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo o de lo que yo considero que es mi vinculación al futuro. En este contexto también lo que nos planteaban es que había un contenido muy grande que se sentía como marketing, como que les estaban vendiendo algo y era raro porque era un evento, si bien potenciado por un privado, que era parte de su currícula de escuela pública al que habían asistido. Y eso nos cuenta justamente Lucía del Normal, de la presencia, por ejemplo, del siglo XXI o incluso de OSDE, teniendo momentos frente a ellos haciendo pequeñas dinámicas. Había como mucha publicidad. Por ejemplo, de la nada, terminaba de hablar uno, venían los presentadores y era, bueno, ahora siglo XXI va a regalar 2 becas 100% completas para arrancar a estudiar. Y pasaban una propaganda en la pantalla del siglo XXI. O sea, mientras estaban las charlas, que te iban pasando los logos de todas estas personas, pero no solo eso, sino que les dieron un momento de la charla para que hagan algo, o se sorteó no sé qué cosa, pero hizo un sorteo en el medio, salió una mujer con la remera de OSDE para darnos unos ejercicios de respiración, fue como medio rara esa parte.
Bueno, y así como nos contaban, no solamente las cuestiones de presencia de empresas les empezaron a hacer ruido a los pibes, sino que de entrada, ya cuando llegaron 7:30 de la mañana con sueño y empezaron a sentarse y a ubicar a sus conocidos, porque la mayoría de los pibes con los que tuve la oportunidad de hablar, obviamente son militantes de este centro de estudiantes, participan de la coordinadora del centro de estudiantes, se conocen entre sí con otros colegios, era muy notoria la distribución dentro del Movistar Arena, en un evento hecho por el gobierno o potenciado por el gobierno de la ciudad de asistencia obligatoria para todos los estudiantes secundarios. Casualmente en el campo del Movistar Arena estaban sentados prácticamente solo estudiantes de escuelas privadas. El Movistar Arena, demos contexto, tiene capacidad para 12.000 personas sentadas, es decir, que esas 12.000 personas, 4.000 entran en campo. De las 4.000 en campo, los pibes llegaron a reconocer solo al Esnaola y otro colegio más privado, público, que no me pueden decir cuál era, 2 colegios públicos entre 4.000 estudiantes. Estamos hablando 300 en 4.000 aproximadamente. Pensemos que si hoy la currícula de colegios secundarios en la ciudad es de 12.000 estudiantes, aproximadamente está dividida mitad y mitad, ganan por un poquito de las escuelas privadas. Es decir, supongamos que hay 7.000 pibes de estudiantes privadas y 5.000 pibes de estudiantes de escuelas públicas. De esos 5.000 pibes de estudiantes de escuelas públicas había unos 200 en campo contra 3.800 que estaban en campo de escuelas privadas y notoriamente de escuelas privadas de más prestigio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está dando un evento de asistencia obligatoria organizado por el gobierno de la ciudad, en el cual ya te muestro dónde estás sentado y dónde perteneces en el escalafón social, mientras que te digo que si vos querés, podés, porque es un evento que tiene mucho esa connotación de poder. Y también esto de, la ubicación así de las distintas escuelas y demás, era un desperdicio de oportunidad, porque podría haber sido enriquecedor, chicos de escuela pública compartiendo la jornada con chicos de escuela privada, mezclarse un poco, conocerse los distintos ritmos y no sé si en escuelas privadas habrá agrupación de estudiantes y demás, pero hubiera sido una oportunidad más bien de enriquecimiento y lo desperdician sectarizando los grupos por privados o separándolos de las públicas. Sí, y se habló después del evento de, llevar, que justamente se lleva la brecha incluso hacia esos espacios, pero la brecha, miren cómo se perpetúa y se genera por parte de los adultos que están a cargo de estos eventos. Los legisladores porteños presentaron un pedido de informe al gobierno de la ciudad sobre el alquiler del Movistar Arena y de cómo fue organizado el evento Experiencia Endeavor Sub-20. El expediente está impulsado por la legisladora María Bieli y junto con otros coautores, y justamente pide las precisiones de cuál es la justificación pedagógica del evento, cuál es el rol de los organizadores del evento, cuáles fueron los criterios que se utilizaron para evaluar o para ver si era pertinente la participación de todas las orientaciones, cómo no se trabajó en las aulas previo para que le puedan sacar más provecho. Eso sobre todo, porque lo demás lo van a poder justificar, hay 1000 formas de rearmar las frases y justificarlo, pero que esté completamente separado de la currícula anual, que no haya habido un trabajo en clase previo, es bastante inusual. La vinculación van a decir que justamente tiene que ver con el programa de vinculación al futuro y tiene ese contexto, y tampoco es para caerle encima a los docentes que tras que cobran 2 mangos decir, no llegaste a meter esto en el aula, pero sí denota de que era un evento que no tuvo ese apalancamiento de, cómo le damos la fundamentación pedagógica que tiene que tener. Así que vamos a esperar a ver cómo avanza este pedido de informes. El evento sucedió el martes, tuvimos viernes feriado, así que todavía está circulando. El gobierno de la ciudad no salió a dar ninguna explicación hasta el momento, no han querido dar notas ni mayores informaciones al respecto. Sí, simplemente se quedó el recorte, ¿no? Como que los pibes le hablaron al CEO de Cocos y no los pibes diciendo, che, este evento que están haciendo no me está hablando a mí. Está haciendo una oda a Estados Unidos, a un proyecto de carrera con el que tal vez no me reconozco, que no tengo problema con que nos hagan esto para todos, pero sí que nos están tratando como muy pasivos. Y usándolos como público cautivo, obligatoriamente. Tienen que estar ahí y les llueven todas estas publicidades de obra social, de universidad privada. Exacto. Así que cerramos con Lucía del Colegio Claudia Falcone, justamente con una reflexión con respecto a su pasividad ante este evento. De que por más de que la gente diga que la juventud está perdida, la juventud que estuvo ahí y que no estaba conforme, nos organizamos velozmente y nos hicimos ver y escuchar. O sea, se viralizó masivamente esto y no está bueno que la gente siga diciendo, no, los jóvenes no son el futuro, porque sí lo somos y la realidad es que estamos lo más despiertos que podemos.
¿Te la pasás scrolleando y aún no nos seguís? ¡Seguinos! @laquenosparió en Instagram y como La que nos parió en Spotify. Las cosas buenas se repiten y se comparten.